Hola, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos a partir de este momento una serie de programas especiales aquí en CSA TV, con una mirada a este 2021 que está a punto de culminar. Y comenzamos esta mirada retrospectiva en Estados Unidos. Un 2021 que comienza con la presidencia de Biden asumiendo en Washington luego de la salida de Donald Trump en medio de los disturbios ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos. En medio de una solemne pero atípica ceremonia, tanto por la pandemia del coronavirus como por las amenazas de seguridad tras el asalto al Capitolio, Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos. En la ceremonia también juró su cargo Kamala Harris, que hizo historia al convertirse en la primera mujer, la primera negra y la primera persona de origen asiático en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos. Biden juró su cargo sobre la misma Biblia que ha utilizado con este fin durante toda su carrera política, un enorme tomo que es propiedad de su familia desde 1893 y que mide casi 13 centímetros de ancho. Su juramento puso fin a los turbulentos 4 años de presidencia de Donald Trump, que se convirtió en el primer mandatario saliente en 152 años que no asiste a la investidura de su sucesor. En la ceremonia, que comenzó con la caída de algunos copos de nieve, cantaron tanto Lady Gaga, que interpretó el himno estadounidense, como Jennifer López, que entonó This Land is Your Land. Esta tierra es tu tierra. Al terminar su actuación, López recitó en español el juramento de lealtad del país. Bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. El broche final lo puso Amanda Gorman, una poeta negra que a sus 22 años se convirtió en la más joven que ha pronunciado un poema en una investidura estadounidense y que conmovió a los asistentes al proclamar que el país entra en una era de redención. La ceremonia contó con el mayor despliegue de seguridad que cualquier investidura presidencial en la historia del país, bajo la atenta mirada de hasta 25.000 militares de la Guardia Nacional, 5 veces más que los que hay en Irak y Afganistán. Pinochet no hizo nada malo. Esa era la leyenda que llevaban en sus camisetas algunos de los manifestantes que invadieron el Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero. Quienes irrumpieron en la sede no solo pertenecían a un movimiento uniforme, eran una masa movilizada por teorías de conspiración y la ultraderecha. El asalto al Capitolio no fue planeado con antelación y los manifestantes más bien se limitaron a seguir a los militantes de algunos grupos que se abrieron paso adentro. Para el analista del Centro de Pensamiento Political Research Associates, Stephen Gardiner, el golpe de la sede al Congreso tuvo varias facciones implicadas. En su mayor parte fue de partidos conservadores de Trump que creían que hubo un fraude masivo en las elecciones de 2020. La segunda fue de gente que cree en QAnon, una teoría conspiratoria que sostiene que las élites en el gobierno, Hollywood y el Partido Demócrata forman parte de una camarilla de pedófilos satánicos, y quienes veían a Trump como una figura salvadora. Y por último, la derecha paramilitar representada por los Proud Boys, los Oath Keepers y los 3%ers, organizaciones que pretenden alterar al deber constitucional del Congreso de refrendar los resultados de las elecciones. ¿Y qué tienen en común estos 3 sectores? La ideología de ultraderecha y la percepción de sí mismos como víctimas del cambio demográfico en Estados Unidos. Sin embargo, la semilla de estos grupos se remonta a la llegada del primer presidente negro de Estados Unidos a la Casa Blanca. Durante este mandato surgió el movimiento conservador Tea Party, que contribuyó a promover un pensamiento radical de derecha hasta que en 2016 Trump gana la presidencia. El objetivo claro es el fascismo, un fenómeno que no solo afecta a la población estadounidense, sino que también al resto del mundo. Ha ocurrido en Latinoamérica con Pinochet, quienes algunos ven como inspiración. Finalmente, los cargos contra Lula fueron anulados y se investiga el hostigamiento provocado por el ex juez Sergio Moro. El juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló este lunes todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva por la Justicia Federal de Paraná dentro de la operación anticorrupción Lava Jato. La decisión de Fachin atañe a 4 procesos en los que el exmandatario fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba
a cargo del entonces juez Sergio Moro, que, según explicó la propia Corte Suprema, no tenía en su momento la competencia jurídica requerida para analizar esos casos. La resolución dictada por Fachin le permite a Lula recuperar sus derechos políticos y abre el paso a una eventual candidatura en las presidenciales de 2022. El secretario general de la CSA, Rafael Freire, afirmó en su cuenta de Twitter: "Felicito a todas y todos que luchan por una democracia plena en Brasil. La noticia de la anulación de las condenaciones de nuestro expresidente representa un inicio de la reparación jurídica y política de Lula". La Corte Suprema de Brasil consideró este martes que el ex juez Sergio Moro actuó con parcialidad en el juicio que llevó a la condena del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, por lo que la primera condena que le impuso por corrupción debe anularse. Un año que ha quedado marcado fuertemente para la Confederación Sindical de las Américas, con una serie de eventos realizados que recordamos a partir de este momento. Esta semana la CSA realizó la conferencia continental Paulo Freire, Educación y Formación Sindical, frente a un nuevo contexto y un nuevo modelo de organización sindical, con la presencia de más de 200 representantes de centrales sindicales afiliadas y fraternas a la CSA, de los sindicatos globales y de organizaciones cooperantes. La ceremonia de apertura contó con la presencia de Sharon Barrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, María Elena André, directora de ACTRAB OIT, Vinicius Piñeiro, director de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, y Rafael Freire, secretario general de la CSA. Para el secretario Rafael Freire, Paulo Freire nos enseña a enseñar junto a la clase trabajadora, y queremos que nuestros trabajadores estén preparados y juntos para la acción común en la región. Por decisión unánime, los más de 200 participantes de la Conferencia Continental Paulo Freire aprobaron la hoja de ruta de la Política Integral de Formación y Educación Sindical para los próximos 4 años, 2021-2025. El pasado fin de semana marcó un hito histórico para la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, la CSA, tras la realización del primer encuentro de la Juventud Trabajadora. El evento, desarrollado los días 26 y 27 de marzo, contó con la participación de 500 representantes jóvenes de las centrales sindicales afiliadas y fraternas de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, de los sindicatos globales, organizaciones aliadas y otras juventudes organizadas del continente. Los jóvenes, reunidos bajo la consigna "Presente que moviliza el futuro", dialogaron con referentes políticos de la región como Dilma Rousseff y Pepe Mujica. El evento también contó con atracciones artísticas y un debate profundo y enriquecedor de toda la juventud trabajadora del continente. Rafael Freire, secretario general de la CSA, destacó que es ahora que debemos tener la participación de los jóvenes en los sindicatos y nuestras organizaciones. En mi mandato, se soy elegido ahora, dia 20 a 23 de abril, la juventud será una prioridad. No, es una prioridad. Pueden me cobrar durante todos los días de los próximos 4 años, porque decía Jordania que el criterio de la verdad es la práctica y no el discurso. Jordania Aurenia Lora, la secretaria más joven de la historia de la CSA, puntualizó que la juventud trabajadora necesita ser escuchada y precisamos darle el lugar a la juventud. Hoy estamos haciendo historia. Presente que moviliza el futuro, quedó bastante claro que somos el presente, que accionamos en el presente y trabajamos para la construcción de un mejor futuro. La juventud para la CSA es una prioridad y lo hemos visto, y desde CSA se ha demostrado, hay una cadena coherente de discurso y práctica, que él también lo señalaba. Cícero Pereira, secretario de Políticas Sociales de la CSA, manifestó que necesitamos de jóvenes en el movimiento sindical, en las organizaciones. No puede ser que yo a los 53 años sea el más joven en algunas reuniones. Los jóvenes deben apropiarse de esos espacios. Nos hemos pronunciado contra toda la forma de represión, de criminalización, de acción colectiva y de manifestación social. Hemos denunciado toda discriminación, persecución, tortura, asesinatos de dirigentes sociales. El cierre del encuentro continental estuvo a cargo del expresidente uruguayo Pepe Mujica, que contestó a preguntas de los jóvenes trabajadores del continente. Apresentamos a alguien que no necesita ser apresentado, a Pepe Mujica. El progreso está en tener tiempo para vivir feliz.
y del músico brasileño Chico César, quien brindó al público con una presentación de sus canciones de lucha por un mundo con más justicia y equidad. A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Con una participación de cerca de 500 delegados, delegadas, observadores e invitados, homenajes a líderes políticos y sindicales y un acto político central sin precedentes, el cuarto Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, fue realizado entre los días 20 y 23 de abril. Atendiendo a los desafíos coyunturales, el Congreso se realizó por primera vez de manera virtual. Las palabras iniciales reafirmaron los compromisos asumidos por la CSA de defender más que nunca los derechos y los avances conquistados por la clase trabajadora, reafirmar el sindicalismo sociopolítico como lineamiento y hacer un llamamiento a la organización. Esta jornada contó con la participación de líderes sociales y sindicales de la región que aportaron al debate e intercambiaron desde sus regiones. Estuvo además el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, quien destacó que la CSA nació en 2008 como una apuesta por la unidad y el sindicalismo democrático. Este desafío fue subrayado a lo largo de todo el Congreso por el secretario general de la CSA, Rafael Freire, quien afirmó que somos una única clase trabajadora y no hay fronteras entre nosotros. Por otro lado, Sharon Barrow, secretaria general de la CSI, celebró las victorias jurídicas del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al empezar su discurso durante la apertura del cuarto Congreso de la CSA. La mesa del Congreso, dirigida por todo el secretariado, homenajeó a Hassan Yusuf, presidente saliente de la Confederación, quien extendió sus felicitaciones a toda la CSA por su sindicalismo solidario, la defensa de la democracia y la justicia social en los países de la región. Asimismo, se recordó a los compañeros fallecidos en el último periodo y que tuvieron un papel muy importante para la CSA: Joao Felicio, Helser Jacobsen y Gustavo Codas. Linda Chávez Thompson, presidenta honoraria de la CSA, hizo un homenaje a la CSA con un discurso emocionante y el exmandatario de Uruguay, José Pepe Mujica, felicitó a la CSA y reafirmó la lucha colectiva. No se lucha individualmente, se lucha hombro con los otros componentes de nuestra clase. Los trabajadores aislados son como una hoja al viento, pero en realidad, cuando están juntos, unidos, son capaces de mover obstáculos colosales. El ápice del Congreso fue la realización del evento político central denominado Democracias en Riesgo por la construcción de paz, democracia y un modelo sustentable de desarrollo para nuestra América, que contó con la participación del presidente argentino, Alberto Fernández, y del presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO, por sus siglas en inglés, Richard Trunka. El debate fue coordinado por la presidenta adjunta de CSA, Toni Moore. Trunka recordó que la democracia y el movimiento obrero son lo mismo y que en los últimos tiempos la desigualdad ha crecido hasta niveles extremos que socavan las democracias. Alberto Fernández comenzó su exposición señalando las profundas desigualdades del sistema actual. Dijo que el mundo vive un momento único y tiene que ver con las características de la pandemia que ha puesto en duda todo, pues lo que era un sistema de progreso y desarrollo ha quedado al descubierto que no lo es. Al cierre de la jornada, Fernández reflexionó sobre la oportunidad que trae consigo la crisis asociada a la pandemia. Como volvemos a construir lo que la pandemia tiró, depende de nosotros, no podemos volver a construir desigualdad. El cuarto Congreso de la CSA culminó con las elecciones del secretariado, del Consejo Ejecutivo, del Consejo Fiscal y de los comités de la Juventud y de las Mujeres para los próximos 4 años. Rafael Freire fue electo como secretario general y Fred Redmond como el nuevo presidente de la Confederación. Completan el secretariado
Jordania Ureña como secretaria de Políticas Sociales, Cícero Pereira como secretario de Política Sindical y Educación y Bárbara Figueroa como secretaria de Política Económica y Desarrollo Sustentable. Además, Tony Moore y Francisca Jiménez serán las presidentas adjuntas de la CSA. La primera conferencia de comunicación sindical de la CSA está en marcha, luego de un gran trabajo previo y participativo con la elaboración de un documento base, 3 encuentros subregionales, América Central, Andina, Cono Sur y preconferencia de mujeres y jóvenes. La CSA inició su conferencia de comunicación sindical. El documento base, luego de incorporar los intercambios y sugerencias de las conferencias previas, tiene 3 ejes y se discutirá uno por día. La primera instancia, el miércoles 27 de octubre, fue sobre democratización de la comunicación. El segundo encuentro, el jueves 28 de octubre, sobre comunicación popular, y el último día, el viernes 29 de octubre, sobre comunicación sindical, y presentará una hoja de ruta sobre la comunicación para los próximos años. La apertura del primer encuentro virtual tuvo la presencia de centrales sindicales de 19 países de las Américas y estuvo a cargo del artista uruguayo Tabaré Cardoso, que ofreció una antesala de música popular uruguaya. Luego se dio paso a la bienvenida y los saludos por parte de Fred Redmond, presidente de la CSA, Sharon Burrow, secretaria general de la CSI, y Dorte Bolran, directora regional de la FES sindical. Con la moderación de Rafael Freire, secretario general de la CSA, se introdujo el debate de la jornada sobre democratización de la comunicación de la mano de Altamiro Borges, del Centro de Estudios de Media Alternativa Barao de Itareré, y Patricia Villegas, presidenta de Telesur. Jordania Ureña, secretaria de Políticas Sociales de la CSA, fue la encargada de presentar el documento base previo de la mesa de debate sobre democratización de la comunicación. El secretario de Educación y Formación, Cícero Pereira, presentó el documento base en el ámbito de la comunicación popular y Bárbara Figueroa, secretaria de Desarrollo Sostenible de la CSA, presentó la tercera parte del documento sobre comunicación sindical. Este viernes 29 de octubre fue aprobada por aclamación la hoja de ruta para el fortalecimiento de la comunicación sindical de las Américas al cierre de la primera Conferencia Continental de Comunicación Sindical de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA, que había iniciado el 27 de octubre. La creación de la red fue una de las principales directrices del documento. Las líneas de acción guiarán el trabajo de comunicaciones de la CSA hasta 2025 y están divididas en 3 temas: democratización de la comunicación, comunicación popular y comunicación sindical. La primera línea de acción es promover la democratización de la comunicación. El segundo es fortalecer y desarrollar los medios de comunicación sindicales y alternativos para incluir la diversidad de la clase trabajadora. 3, priorizar el desarrollo de las estructuras de comunicación de las organizaciones para su fortalecimiento y transformación. 4, formación permanente en comunicación sindical. 5, el rol de la CSA, que sería articulación y convergencia de la comunicación sindical y popular de las Américas. Y 2021 dejó en Colombia a miles de personas afectadas por la violencia por parte del Estado colombiano, que dejó cientos de víctimas. Las protestas continúan en Colombia. La tensión sigue en las calles de todo el país con manifestaciones de taxistas y camioneros. También de jóvenes que atribuyen a la violencia policial la muerte de decenas de manifestantes en los últimos días. La fuerza pública arrastra múltiples denuncias por la brutalidad y arbitrariedad con la que algunos agentes han actuado en la jornada de protestas. Las manifestaciones contra la ya hundida reforma tributaria del gobierno han derivado en la peor crisis política y social que ha enfrentado el presidente Iván Duque y dejan al menos 16 personas muertas y más de 700 heridos. Las protestas de este lunes han sido pacíficas. En Bogotá, los manifestantes recorrieron la carrera 30, expresando además su rechazo a otra reforma, la del sistema de salud. Mientras tanto, el presidente busca con sus aliados políticos salidas a la crisis.
El Comité Nacional del Paro, convocante de las manifestaciones, ha dicho que aunque el presidente habló de consensos para presentar otro proyecto de reforma al Congreso, una vez más no los tuvo en cuenta. El pasado 21 de mayo, la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA, convocó al movimiento sindical internacional y las organizaciones fraternas a expresar su solidaridad con el pueblo colombiano. En esas jornadas se enviaron cartas al presidente de Colombia, Iván Duque, al director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a las embajadas en nuestros países en apoyo a las demandas del Comité Nacional de Paro, pidiendo garantías para el derecho a la protesta y exhortando al gobierno para la aceptación de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En seguimiento a nuestras acciones de solidaridad con Colombia, ratificamos nuestra condena a la violencia desmedida desatada desde el pasado 28 de abril, cuando las organizaciones sindicales y sociales, las y los jóvenes de Colombia, han salido a las calles en uso de su legítimo derecho a la protesta para rechazar las políticas del gobierno nacional y las propuestas de reforma que pretenden empeorar aún más una precaria situación social. Se han encontrado con la represión y criminalización por parte de las fuerzas del Estado, que continúa sumando actos de brutalidad con cada día que pasa, declaró Rafael Freire, secretario general de la CSA, en la carta enviada a las autoridades colombianas, a la OIT y a la ONU. Tras una intensa campaña contra la derechista Keiko Fujimori, el presidente Castillo asumió la presidencia de Perú. Pedro Castillo, de Perú Libre, resultó el ganador de la segunda vuelta electoral en Perú sobre la derechista Keiko Fujimori de Fuerza Popular, al superar el 50% de los votos en una reñida elección que tuvo denuncias de fraude por parte de Fujimori. Desde la noche de la elección, poco después de la votación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales fue actualizando el avance del conteo casi cada media hora. Llamo a las autoridades electorales que por favor, por el Perú, por la democracia, por nuestra patria, ser respetuosos, no mancillemos la voluntad del pueblo peruano. Formalmente, el escrutinio puede extenderse aún durante varios días. Luego de declarar infundados los últimos recursos legales presentados por Keiko Fujimori, el Jurado Nacional de Elecciones refrendó los resultados de la votación del 6 de junio, donde el izquierdista Pedro Castillo obtuvo el 50,12% de los votos válidos, un estrecho triunfo por apenas 44.263 votos de ventaja sobre la derechista, pero suficientes para ser proclamado presidente electo de Perú. El anuncio se da a 8 días del cambio presidencial previsto para el 28 de julio, día en que Perú celebrará los 200 años de su independencia, y el actual presidente interino, Francisco Sagasti, cederá la jefatura del Estado a Castillo, un profesor rural originario de la norteña región andina de Cajamarca. En la sesión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, celebrada a través de una videoconferencia, también fue proclamada vicepresidente la funcionaria Dina Boluarte. Antes de la proclamación, Keiko Fujimori anticipó en un pronunciamiento público donde no admitió preguntas que respetara la proclamación del JNE, pese a que la calificó de ilegítima por seguir considerando que hubo un fraude el día de la elección. Hasta ahora ni Fujimori ni sus aliados han presentado una prueba fehaciente de las irregularidades que denuncian, basadas esencialmente en presuntas firmas falsas cuyos supuestos afectados han sido públicamente en numerosos casos a denunciar las acusaciones y reafirmar que las firmas de las actas son suyas. Castillo asumirá la presidencia para el periodo 2021-2026 con un discurso profundamente reformista que incluye una nueva constitución al considerar que la vigente, surgida del autogolpe de Estado de Fujimori en 1992, ha impulsado una economía neoliberal cuyo progreso económico no ha solucionado las profundas desigualdades. ¡Se siente, Pedro presidente! Nos vamos ahora a Chile, donde en este 2021 fue realizada la elección para conformar
una Asamblea Nacional Constituyente que se encargará de redactar una nueva constitución. En contra de todo pronóstico, los independientes y la oposición obtuvieron más de 2/3 de los escaños para redactar la nueva Carta Magna, la primera que nace de un proceso plenamente democrático y participativo en la historia del país. La derecha, que presentó una única lista conformada por partidos del oficialismo, es la gran perdedora de estos comicios al conseguir menos de 1/3 de los escaños de la convención, el porcentaje necesario para influir en el texto y vetar artículos. En estas elecciones, la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos. Es nuestro deber como gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente, pero además esforzarnos y hacer todo lo que sea necesario para interpretar y responder mejor a las necesidades, los anhelos y las esperanzas de los chilenos. Este fuerte y claro mensaje nos exige sin duda una profunda reflexión. Se trata de figuras ajenas a la política que buscan canalizar las demandas ciudadanas de la crisis social de 2019 y su irrupción es vista por muchos expertos como el comienzo de un nuevo modelo de política ciudadana y el certificado de defunción de los partidos chilenos. Gran triunfo de la izquierda en Honduras con la asunción de Xiomara Castro, que trae esperanza para el pueblo hondureño. La candidata presidencial Xiomara Castro, del izquierdista Partido Liberal y Refundación Libre, aventaja a su principal oponente, el alcalde de Tegucigalpa, Narri Asfura, del oficialista Partido Nacional, en las elecciones presidenciales de Honduras. De acuerdo con los conteos publicados por el Consejo Nacional Electoral, la esposa del expresidente Manuel Zelaya obtiene más del 53% de los votos, mientras Asfura se acerca al 33%. Una mayoría simple sería suficiente, pues no hay segunda vuelta. La llegada de Xiomara Castro a la presidencia pondría fin a 3 mandatos consecutivos en el poder del Partido Nacional. La consejera del Comité Nacional Electoral, Rixi Moncada, pidió en Twitter responsabilidad y paciencia y aseguró: continuamos trabajando. Pasó por un proceso de protestas pacíficas, por un terremoto, por un magnicidio, por protestas sociales. Estamos hablando de lo que ha ocurrido en este 2021 en Haití. L'ambiance est surréaliste. Des policiers et des manifestants s'affrontent. Ces militants sont en colère après que les forces de l'ordre eurent fait usage de gaz lacrymogène pour disperser cette manifestation pacifique. Seulement les leaders de l'opposition atteignent les parages de l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Cette fin de parcours symbolique vise à interpeller Washington pour lui demander de ne plus supporter Jovenel Moïse, dont la fin de mandat constitutionnel arrive à terme le 7 février 2021 prochain. Nous te voulons pour nous dire Biden, il a une responsabilité pour rompre avec toute histoire. Il a une responsabilité pour soutenir la démocratie en deux pays. Ça veut dire projet pour PHT qui a pouvoir la craser. Ça veut dire article 134-2 de Constitution à respecter. La fin de mandat du président haïtien domine l'actualité en Haïti depuis plusieurs mois. Impliqué dans des stratagèmes de corruption et épinglé dans plusieurs rapports du tribunal administratif du pays, Jovenel Moïse est appelé à quitter le pouvoir pour une bonne partie de la société civile qui s'appuie sur l'article 134-2 de la Constitution haïtienne. Je vais planer une bataille pour respecter la Constitution. Dans tout quartier populaire, nous demandons
Population levez pour nous chasser ça. Pour forcer le chef de l'État haïtien à respecter cette échéance, l'opposition politique publie son calendrier de manifestations pacifiques. Chômage, misère, corruption, insécurité, notamment des cas réguliers d'enlèvement contre rançon, Haïti connaît des jours de plus en plus sombres. Pour ce militant, les jours de Jovenel Moïse à la magistrature suprême d'Haïti sont comptés. Ou te doit bailler peuple à manger, ou pas le manger. Ou te doit mettre manger dans bol li, pas gain. Ou te doit bailler l'argent dans poche, pas gain. Mounia c'est kidnapping, c'est mounia kidnappé. Jodi à nous dit peuple là, pas gain fait bac, pas gain. Depuis un an, Haïti bascule dans un leadership par décret exercé par le pouvoir exécutif. Jovenel Moïse, qui n'a pas pu réaliser des élections pour renouveler le pouvoir législatif, a constaté le dysfonctionnement du Parlement et forcé le départ de 2/3 du Sénat. Près d'une trentaine de décrets pendant 2020, dont l'importante création d'un conseil électoral provisoire contesté par la société civile. Jeudi, lors d'une cérémonie de remise de bourse, Jovenel Moïse réitère sa volonté de garder le pouvoir jusqu'en 2022 et de mater les manifestations des rues. De grands projets préoccupent le régime au pouvoir, un référendum autour d'une nouvelle constitution et des élections en 2021, tous deux rejetés par plusieurs secteurs de la société. El mandatario de Haití, Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado durante la madrugada del miércoles luego de que hombres armados sin identificar asaltaran su residencia en el barrio de Pelerín de Puerto Príncipe, la capital, según informó el primer ministro interino Claude Joseph. Su mujer y primera dama de la nación, Martine Moïse, resultó herida de bala durante el asalto y fue trasladada a un hospital, según fuentes oficiales. Las autoridades haitianas han pedido calma a la ciudadanía ante lo que denominan un acto inhumano y bárbaro. Esta mañana, a la 1 de la mañana, 7 de julio, un grupo de personas no identificadas que hablaban en español e inglés asesinaron al presidente de la República. El presidente ha muerto a causa de sus heridas, reza el comunicado oficial. El ataque habría sido perpetrado por un grupo de comando integrado por elementos extranjeros. Medios haitianos informaron que uno de los hijos del presidente estaba presente durante el ataque, pero se encuentra a salvo. La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el pasado 14 de agosto el suroeste de Haití llegó a 1.419 personas. El temblor de magnitud 7,2 también ha causado al menos 6.900 heridos, según el balance oficial anunciado por Protección Civil, organismo ocupado de organizar la respuesta al terremoto. La gran mayoría de las víctimas mortales se han registrado en el departamento del sur, cuya capital es Los Cayos, mientras que el resto corresponden a los departamentos de Grand-Anse, Nipez y Noroeste. El primer ministro Ariel Henry dijo en una rueda de prensa que las ayudas y donaciones recibidas se están canalizando hacia las poblaciones más afectadas a través de Protección Civil y bajo la supervisión del Centro de Operación de Urgencia Nacional Común. En la misma rueda de prensa, el director de Protección Civil, Jerry Chandler, valoró que el país está recibiendo apoyo de varios países de la región, como Estados Unidos, Venezuela, Colombia, México y la República Dominicana. El terremoto se registró a las 8:29 de la mañana hora local, a unos 12 kilómetros de la localidad de San Luis do Sud, con hipocentro a 10 kilómetros de profundidad. Haití vivió la primera jornada de huelga convocada para protestar por la carencia de combustible y la violencia de las bandas armadas. La capital, Puerto Príncipe, se vio afectada por un alto seguimiento en toda la capital sin que se hayan registrado incidentes de importancia. La gente se quedó en sus casas, comercios, bancos, oficinas y fábricas, manteniendo la persiana abajo en la primera jornada de paro nacional, en la que solo algunos transeúntes y vendedores ambulantes han salido a las calles, desiertas y sin apenas tráfico rodando. Algunas barricadas han ardido y se han bloqueado calles en distintos puntos de la ciudad, como Delmas 83, Canapé Vert, Bogdon Road y Carrefour Vince. Del mismo modo, se han escuchado disparos en distintos lugares de Puerto Príncipe. El único punto que vivió una jornada violenta era el sector de Delmas 2, donde se han registrado enfrentamientos armados entre la policía, miembros de G9 FAN y ALIE, una poderosa coalición de bandas armadas. Sin embargo, las hostilidades no son recurrentes y no han guardado relación con la huelga.
Esta manifestación de 3 días fue convocada principalmente para protestar por la carencia de combustible, una situación que se ha agravado en las últimas semanas. La falta de combustible no solo hace imposible el desplazamiento en vehículos a motor, sino que afecta al funcionamiento de casi cualquier institución o empresa, ya que los generadores alimentados con derivados del petróleo constituyen la principal fuente de energía. De esta manera llegamos al final del primer programa donde tenemos una mirada retrospectiva de este 2021 a punto de culminar y de cara al próximo 2022. Como siempre, ha sido un gusto acompañarlos. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay.